¿Qué tal, compañeros? Allá vamos. ¿Qué tal, compañeros? Pues nada, aquí estamos en otro vídeo más. Hoy prometo hacer una introducción cortita, no quiero ser nada pesado. Bueno, después de que hemos visto las herramientas y las técnicas de soldadura y un poco la teoría, hoy ya por fin os traigo soldaduras reales, os traigo soldaduras sobre algunas piezas que realmente luego he incorporado en las maquetas para que veáis más o menos un poco en ejemplo todo esto que hemos ido hablando estos días. Así que sin más, vamos a ver hoy estos vídeos y posiblemente en 2 vídeos más veamos unas cuantas piezas de ejemplo de cómo realizar soldaduras y de cómo quedan luego en la maqueta. Así que nada, vamos a ello, compañeros. Un abrazo de J. Bueno, vamos a empezar con una piececita que es un guardabarros. Es un guardabarros de un Panzer IV. Lo vamos a ver superpuesto. Es un guardabarros, en este caso es un guardabarros trasero de un Panzer IV. Aquí vemos las piezas que lo componen. Es como una especie de cerquito. Es un cerquito pequeño, vamos, un cerquito, una placa, y luego hay una pletina que es la que va superpuesta en estos dos agujeros, estas dos lengüetas hay que doblarlas como para abisagrarlas. Estos laterales luego habrá que doblarlos, que los doblaremos con el doblador de fotograbados, tanto uno como otro. Y estas son las piezas que componen el guardabarros. Falta una pletinita, que es la que va en el borde de arriba, que es una pletina muy estrecha que también soldaremos. Es más o menos esta es la posición en la que tenemos que soldar. Bien, pues vamos a... Ahí vemos la pletina que hay que soldar justo en el filo, que es una especie de refuerzo. Vemos que es diminuta y muy finita, pero nos da igual. Nosotros vamos a soldarlo de todas las maneras. ¿Ok? Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer un poco de memoria. Aquí vamos a ver un poquito más de doblados de fotograbados, tal y como vimos en vídeos anteriores. Vamos a ver cómo doblamos las lengüetas para bisagrar el guardabarros, y para ello pues vamos a usar una broca finita de 0,4 o 0,5 milímetros para doblar lo primero esas lengüetas en el que luego vamos a meter la bisagra. Para ello nos aprovecharemos del doblador de fotograbados y lo único que tendremos que hacer es colocar la pieza. Y una vez que coloquemos la pieza usaremos la broquita de guía y utilizaremos el doblador de fotograbados para sujetar todo el conjunto. Bien, lo único que tenemos que hacer es irlo colocando con mucha paciencia, de la mejor manera que veamos. Ya os he dicho en alguna ocasión que el trabajo con fotograbados sobre todo requiere tranquilidad y mucha paciencia. No es una cosa rápida, la verdad. O sea, si pretendo deciros que no, esto vamos a hacerlo volando, no. El fotograbado requiere paciencia, tiempo y tranquilidad. No quiere decir que sea difícil, porque difícil no lo es, ya lo veis. Pero hay que hacerlo con tranquilidad y sobre todo con tiempo. Bueno, vamos poco a poco. Vamos colocando la pieza. La sujetamos muy bien con la broca, apretamos bien el doblador de fotograbados, siempre comprobando poquito a poco que está en la posición que más nos gusta, con toda la tranquilidad del mundo. Una vez que lo tenemos sujeto, pues tratamos de empezar a doblar las piezas, las dos lengüetillas alrededor de la broca.
primero lo usamos, podemos usar la punta de una cuchilla, la punta de unas pinzas, cualquier cosa de punta que nos ayude a levantar de la parte de abajo, que a veces cuesta. a veces cuesta lo suyo, le tendremos que dar las vueltas pertinentes y ayudamos a levantar las pletinas. Y una vez que hemos levantado la pletina, aquí vemos la primera, la de la derecha, lo doblamos igual con la punta de la aguja, o con la punta de la cuchilla, con la punta de las pinzas, o con el culo de las pinzas, como ahora veremos, lo doblamos alrededor de la broca. Bien, ahí lo vemos. Luego con la punta de las pinzas se va adaptando a la circunferencia, digamos, o al círculo o a la sección de la broca, y lo vamos doblando poquito a poco. Ya os recordé antes que nosotros para los fotograbados somos como Hulk, es decir, no hay que hacer fuerza, simplemente hay que irlo llevando a su ritmo. Ahí está, vamos apretando hasta darle la forma determinada a la lengüetilla, que luego nos servirá de bisagra cuando lo montemos en su sitio. ¿Veis? Ya está, hecho uno de los círculos. Vamos con el otro, que tenemos que doblar de la misma manera. Apretamos un poquito con el alicate si queréis, para que se ciña bien. Como veis, es un trabajo laborioso, siempre es laborioso. Nunca es una cosa sencilla, fácil, es un trabajo laborioso. Y depende de la práctica que tengamos y de lo cuidadosos que seamos, el obtener buenos resultados. No depende de otra cosa, porque ya lo veis, aquí la pieza está sujeta, no tenemos ningún problema, no nos vuela, no nos rompe los nervios. Pero tenemos que conservarlos y tenemos que ir poco a poco y ser conscientes de lo que estamos haciendo. De que estamos trabajando con fotograbados y esto no es rápido, simplemente no es rápido. Ya os lo he dicho desde el principio, que si queremos trabajar con fotograbados, si queremos hacer una maqueta rápida, es mejor no ponerle fotograbados, hacerla de caja y seguir como estamos. Bien. Vale, pues habéis visto que de la misma manera doblamos la otra pieza y ya la tenemos lista para montarla en el modelo. Ahí la tenemos cogida con su broquita. Es una broca de 0,4 o 0,5, lo he dicho antes. Y ya tenemos los dos digamos, argollas o las dos formas para bisagrar. Luego con un alambre la uniremos al carro con un trocito de alambre de 0,3, 0,4 y se queda una bisagra funcional. Ahí está. Aquí la tenemos. ¿Ok? Bueno, pues prosigamos. Ahora ya sí, cogemos la tercera mano. ¿Os acordáis del vídeo de la tercera mano, no? Y vamos a empezar a preparar la pieza para su soldadura. Lo primero que vamos a soldar es la pletina pequeñita, que parece la más difícil, que es un refuerzo que va en el lateral del guardabarros. Bueno, vamos a aumentar el zoom para que lo veamos de cerquita y vemos que esa pieza tiene una forma peculiar que tenemos que adaptar en el lateral ahí justo donde, en el lateral del guardabarros. Y vemos que tiene además una muesquecita chiquitita que hay que hacerlo coincidir con el pliegue del guardabarros posterior. Bueno, pues nada, sencillamente lo colocamos con los dedos, despacito, a punta de las pinzas. Ahora mismo tenemos la uña sin apretar. La uña es la parte blanca de cerámica que tenemos en nuestra tercera mano. Vamos buscándole la dimensión y la colocación con tranquilidad. Ahí está al revés. Vale. Venga, vamos dándole las vueltas hasta encontrar su posición y su posición correcta. Esta es la parte más delicada que tiene, la verdad. Le ponemos la uña encima
Colocamos la yema del Digital Operator, el DEO. Muy bien, ya la tenemos colocada. Vemos ahí que coincide perfectamente la línea de doblez con la línea, con la muesquecita que tiene la pieza. Vemos que la pieza está en el borde, en su posición. Pues nada, vamos con, lo tenemos colocado. ¿Ves? La ventaja que tiene usar la tercera mano es que una vez que lo tenemos colocado ya no tenemos que preocuparnos por su colocación. Así que sin más le vamos a dar un poquito de pasta, un poquito de flux, como hemos visto ya en las soldaduras. Esto ya es soldadura de verdad, ¿eh? Esto ya es una pieza que vale. Esta ya está en su maqueta puesta. Bien, pues vamos a ir poco a poco. Como siempre, ahora que cogemos el soldador, lo limpiamos, siempre lo mismo. Miramos que esté caliente. Y con el estaño, cogemos estaño y simplemente lo aplicamos. Le damos un puntito pequeño y lo vamos corriendo. ¿Veis que aquí tardó algo más en hacer la soldadura? ¿Por qué? Porque la pieza de abajo es muy grande, necesita más calor para soldar, porque es muy grande y absorbe más calor. Entonces se requiere un poquito más de tiempo que en una soldadura pequeña. Pero bueno, tampoco importa, nosotros la tenemos sujeta y simplemente aplicamos más tiempo el soldador. Es preferible a subirle la temperatura porque reducimos el riesgo de oxidación. Ya vemos como con la pasta el estaño corre perfectamente y se va creando una película que nos va soldando esa pretina tan estrecha y tan pequeña y tan difícil de soldar. Pues ahí la tenemos ya soldada en un pispás. Como veis, el principal trabajo es la colocación, no la soldadura. En fin, seguimos. Vamos colocando como antes, ahora la pieza cuadrada, la pieza digamos que sí compone el guardabarros en su cerco. Una vez que ya hemos doblado las dos esquinitas, que hemos visto cómo se hace con el doblador de fotograbado, lo vimos en un vídeo anterior, y si no lo habéis visto, por favor os recomiendo que veáis cómo se utiliza el doblador de fotograbados en un vídeo anterior que tengo, en donde se doblan, donde vemos cómo se doblan. Colocamos la pieza poquito a poco, sujetando con los dedos, apoyándonos en la mesa, siempre trabajando apoyados, sin estrés. Eso es. Ayudándonos con la punta de las pinzas, dedicando todo el tiempo que tengamos que dedicar a la colocación, porque es la base para realizar una buena soldadura, la colocación. Una vez, para eso tenemos nuestra herramienta apropiada para sujetarla y colocarla en su sitio. Podemos usar lupas. Ahí está, la vamos colocando poco a poco en su sitio. Bueno, esto como es un cerco tan estrecho, tiene su dificultad, pero vamos, es simplemente irlo colocando poco a poco, como podríamos colocarla, por ejemplo, si fuera de plástico, o sea, bien. Con la ventaja de que aquí podemos moverlo, no tenemos un pegamento que nos acelere, no tenemos nada que... Imaginaos hacer esto con cianocrilato, esa colocación es muy difícil. No se podría hacer casi, o teníamos que usar un cianocrilato muy lento, o usar otra técnica, no se puede usar una técnica normal. Bien, aquí ya la tenemos sujeta y simplemente pues le echamos unas gotitas de soldadura. Vamos a ir despacio. Le echamos unas gotitas de flux. Y como veis, con la jeringuilla es muy fácil de aplicar y una vez sujeta es hacer un hincapié en lo mismo, pero lo fundamental es tener la pieza sujeta. Imaginaros tener esta pieza suelta o sujeta con el dedo, no sé cómo, o sea, lo básico es tener la pieza sujeta, es el secreto. Y limpiar el soldador, como ya os he dicho. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Limpiamos el soldador, tranquilamente cogemos estaño. Aquí ya puede soplar viento y marea que no se va a ir la pieza, no se va a mover. Así que ahora pues elegimos y poquito a poco, igual que en la pieza anterior, vamos dando un poquito de estaño
Vale, vamos dándole calor a la pieza, hay unas gotitas de estaño, unos puntitos, primero para asegurar su posición, pues si tuviéramos que moverla, que siempre se podría. Vamos dando aquí ahora por la esquinita, que se me va la esquinita, soy de Madrid, lo siento. Luego el traductor dice tonterías, pero poco a poco vamos aplicándole el estaño, ¿veis? O igual que os digo antes, como la base es muy grande, hay que darle el estaño con un poquito más de tiempo, para no subir mucho la temperatura del soldador. Bueno, pues hemos visto que nada más que le hemos dado 2 puntitos. Revisamos la pieza, que esté todo bien, que lo veamos en condiciones, ahí vemos qué tal, porque ya soldada la tenemos, ya no se nos va a mover. Con esos 2 puntitos que le hemos dado no se nos va a mover. Y esto ha sido, pues procedemos ya a darle cremita, a darle flux por toda la pieza y con el soldador pues ir refinando la soldadura para dejarla ya definitiva. Y eso ya no se va a mover jamás en la vida. Podemos doblar el guardabarros, podremos abollarlo, podremos hacer con él prácticamente lo que queramos, que no se va a despegar, no se va a deformar de una manera antinatural, se va a deformar pues como si de metal soldado fuese, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Imaginaros que hacemos esto con cianoquilatos y luego doblamos nosotros el guardabarros, por ejemplo, para darle una abolladura, pues es muy probable que el cerquito estrecho, se despegue y no se adapte a la soldadura. Luego tendríamos, sería muchísimo más difícil que hacerlo. Una vez que lo tengamos soldado, podemos hacer con el guardabarro prácticamente lo que nos dé la gana. Podemos doblarlo de punta, del centro, darle una deformación extrema, darle un poquito de deformación, básicamente lo que queramos, porque estamos seguros de que esto que estamos haciendo ahora, esta soldadura, no se va a soltar nunca. Nunca se va a soltar. De hecho, no hay otra forma de soldarlo que utilizar calor y quitarle la soldadura. Aquí estamos sujetando un poquito, nos ayudamos de otras piezas cerámicas para, como vimos en la teoría, aquí nos interesa que el máximo calor vaya a la chapa, porque es una chapa muy grande. Por eso estamos utilizando las pinzas, como vimos en la teoría de la soldadura, pinzas cerámicas, para aprovechar el máximo calor en la soldadura. Como veis, poco a poco voy cubriendo de estaño toda la soldadura para dejarla totalmente rígida y soldada, con toda la paciencia del mundo. Aquí no me está pasando nada, no se me va a desoldar nada, no se me va a hacer nada, estoy tranquilo, tengo su pieza sujeta, no, como veis no es difícil soldar ese cerco, simplemente nos ha costado más trabajo colocar que hacer cualquier otra cosa. Y bien, con esto pues prácticamente tenemos el guardabarros listo para doblarlo y pegarlo en su maqueta. Hacemos una revisión ocular del mismo. Vemos que la soldadura esté bien por todos los sitios. Ha quedado una soldadura bastante fina, la verdad. Aparte que estamos soldando por la parte de abajo del guardabarros, que luego no se va a ver. Si fuera por la parte de arriba, a lo mejor tendríamos que usar un poquito de lija, un poquito de cosas, pero como es por la parte de abajo, y además, pues que la soldadura tampoco va a quedar, cuando lo pintemos va a quedar como una soldadura, que realmente es lo que es. Le echamos un poco de isopropílico para limpiar los restos de la pasta, aunque luego lavaremos las piezas bien en alcohol isopropílico o con agua con detergente, o incluso yo los meto muchas veces en el limpiador de ultrasonido con alcohol isopropílico para que se lave bien y se disuelva toda la grasilla a la hora de poner la pintura, que tenga buen agarre a la hora de imprimir y todo. Pero vamos, aquí en principio limpiamos con un poquito de alcohol isopropílico la pieza y ya la tenemos. Ya hemos hecho nuestra primera pieza soldada a medias. Un fotograbados traseros de un Panzer IV. Vamos con un soporte. Es un soportito donde luego van colgados los Schürzens. Y es un soporte que según el plano se compone de 2 piezas. Una pieza en omega y otra pieza en escuadra. No, también en omega. No en omega, en U.
que van sujetas con un eje que en este caso lo voy a hacer de alambre, de un alambrito de 0,3, un alambre de cobre, que es apropiado también para soldarlo y está bien. Pues para empezar sujetamos la pieza omega, eso es la primera pieza que hay que hacer, y cogemos la pieza en U. Como veis ya la tenemos sujeta, colocamos la pieza en U, que es esta, hacemos coincidir los agujeros. Esta pieza hay que doblarla en escuadra, vale, o sea, hay que soldarla en escuadra, de tal manera que la pieza omega con la pieza U tienen que hacer una escuadra lo más perfecta posible. Aunque un poquito de deformación pues tampoco viene mal, porque estas cosas tampoco eran perfectas en los carros. La perfección muchas veces es contraproducente en estas piececitas o en estas cosas, porque en los carros muchas veces las piezas no son perfectas, es decir, están dobladas o están deformadas o están dobladas de otro sitio, en fin. Bueno, pues ya lo tenemos con el eje sujeto, se ve un poquito mal aquí. Es difícil hacer muchas veces las tomas, pero vamos, ahí lo tenemos sujeto. Le echamos un poquito de flux, como siempre. Como veis, una vez que sujetamos las piezas, es que es un trabajo rutinario y no es difícil. Le hemos echado una gotita de flux, sujetamos con las pinzas para darle el ángulo adecuado. Sujetamos un poquito con las pinzas y veis que aquí es difícil. O sea, me está costando trabajo sujetar con las pinzas en su sitio. Aunque una vez que yo le aplique la soldadura, pues ya se va a quedar ahí. Pero me ha costado un poquito de trabajo, con lo cual, bueno, pues tiene una dificultad añadida y no me gustan las dificultades. Veremos a ver cómo lo solucionamos para la próxima pieza. Esto ya está soldado, vemos que ya tiene la resistencia adecuada, ya está soldado en ese punto, así que vamos a soldar el siguiente. Con lo cual, pues le damos otro poquito de flux. Mojamos un poquito con la pasta. Limpiamos el soldador, cogemos otra vez estaño. Y simplemente aplicamos en el otro agujero, ya está. Una vez que vemos que está hecha la soldadura, va corrido el estaño, pues simplemente tenemos que, con un alicate de corte, por favor no usarme los alicates de cortar el plástico para cortar el cobre, usar unos de electrónica o otros alicates peores. Bien, hemos visto que es necesario reformar la soldadura, así que con toda la tranquilidad del mundo se refuerza, porque no nos ha quedado como nos ha gustado, ya está. Seguimos. Y con los alicates que he dicho, cortamos el alambrecito que hemos hecho al paso, porque no es un eje pasante, son simplemente dos, como si fueran dos tornillos o dos pasadores, uno en cada lado de la pieza. Vemos que está todo perfectamente soldado, se quedan los dos trocitos, ya podemos soltar la pieza. Y una vez que la tenemos suelta, pues con el alicate quitamos esas dos puntitas. No nos ha quedado en un ángulo perfectamente recto y eso no me gusta, por lo cual vamos a solucionarlo de otra manera. Cortamos, plas. Y tenemos la pieza lista. Bueno, como hemos visto anteriormente, ha habido una cosa que no me ha gustado, y es cómo hemos colocado la segunda parte de la pieza no. Por eso aquí, ya esta es la segunda pieza, lo que voy a hacer es de otra manera. Como veis, lo he colocado al revés y me aprovecho de la cuña que tiene la uña que estoy utilizando para sujetar. Me aprovecho de la cuña y de la elevación que tiene para no tener que sujetar con las pinzas. Este tipo de cosas son las que hay que andar siempre pensando. Me aprovecho de la forma en cuña de esa pieza para no tener que sujetar con las pinzas. Y así me queda en el ángulo adecuado. Ya simplemente la tengo
sujeta y es la misma operación. Añadir flux y soldarlo, solo que en la pieza anterior visteis que tuve que sujetar con las pinzas y me quedó en un ángulo raro, cosa que tampoco importa mucho, pero bueno, ya os lo he dicho. Y aquí simplemente pues me está costando mucho menos trabajo porque no tengo que sujetar nada. La tengo sujeta y la tengo quieta y simplemente tengo que dar flux y soldar. Por eso es importante en estas cosas ir pensando, ir improvisando y sobre todo trabajar en la parte que es la más difícil, la colocación, sujeción y de la pieza, porque es donde más precisión se necesita. Luego a la hora de soldar, una vez que lo tenemos todo preparado, como veis, es un procedimiento siempre repetitivo y muy fácil. Hay que trabajar más en la posición, la colocación y en el manejo de la pieza. Pues aquí la tenemos ya soldada. Y como veis, no he tenido que sujetar con pinzas, ni he tenido que sujetar nada, con lo cual ha sido más fácil. Bueno, pues ahora vamos a trabajar en una pletina, que es una pletina de los soportes de los deflectores de la torre. Esta pletina lleva unos refuerzos que hay que soldar, es una pletina doblada para sujetar el deflector y lleva unos refuerzos que hay que soldar. Como veis aquí, tenemos una piececita ya soldada, que es la escuadra de la esquina izquierda. Con lo cual, según os expliqué y según vimos en el vídeo de la teoría de soldadura, vamos a utilizar pinzas metálicas en vez de las cerámicas para tratar de salvaguardar la soldadura que ya tenemos hecha, puesto que aquí vamos a tener que hacer una soldadura importante y vamos a tener que aplicar calor. Vamos a tratar de salvaguardar la soldadura de la parte izquierda. La mecánica es la misma, lo único que aquí tenemos que sujetar con la punta de las pinzas. Si veis que sujeto con la punta de las pinzas metálicas, igual que en el gráfico que vimos en el vídeo pasado. Le tenemos que meterlo en la muesca. Para esto es fundamental verlo bien y yo uso lupa siempre para este tipo de cuestiones, puesto que tiene que ir colocado muy bien en la muesca y en su posición. Como siempre, la parte más difícil. Una vez que lo tenemos, aquí estamos con el estaño y el soldador preparado. Un puntito, veis, este ha sido muy corto y la pieza ya la tenemos soldada. Ahora vamos a trabajar en la soldadura. Vamos sujetando tranquilamente y vamos extendiendo la soldadura para hacerla completa. Veis que efectivamente en la parte izquierda no ha habido ningún problema porque el calor en exceso ha sido absorbido por la pinza. Vale, tenemos la primera parte soldada y ahora tenemos que hacer dos dobleces para darle la forma definitiva a la pletina. Es una pletina que tiene una forma peculiar. Pues simplemente vamos haciendo los dobleces, vamos haciendo los plegados, plegamos la pletina hasta su posición. Aquí, si se nos queda un poquito desviada o torcida o algo, como la tenemos soldada, podemos darle forma y ajustarla a su sitio. No se nos va a mover, no se nos va a despegar. Y si se nos despega es que tenemos mal hecha la soldadura, porque la soldadura resiste muchísimo más que doblar esa pletina. Podemos coger la punta de las pinzas, llevar la pletina a su sitio, darle el ángulo adecuado. Como veis, con el soldador se trabaja lo mínimo. Siempre hay que trabajar más en colocar la pieza, en darle su forma, en que todo esté bien. Y fijaros en la resistencia de la soldadura, el poquito que hemos dado y cómo estamos trabajando en la posición de la pieza sin ningún tipo de problema, hasta que la colocamos en su sitio. Nos queda una pequeña abolladura, pero ya os digo yo que esas abolladuras, esos dobleces, esas imperfecciones, luego al final en la maqueta quedan bien. Bueno, pues le damos otro poquito de estaño, ya va quedando ya sujeta la pieza, cada vez la vamos sujetando. Como la pieza es muy estrecha, trabajamos con muy poquito tiempo de soldadura. No os he dicho, el soldador en todo este vídeo yo casi siempre lo ajusto a entre 250 y 280 grados. Cuando tengo piezas más grandes, entre 180 grados, pero aquí 250 grados, 250 y 280 grados. Sigo dando la forma a la pieza, ajustando con tranquilidad. La pieza no se va a ir a ningún sitio, no va a volar al universo de las piezas perdidas,
No tengo temblor en las manos, estoy tranquilo, siempre con las manos apoyadas. Es el secreto para trabajar los fotograbados, trabajar tranquilo, relajado, con las manos apoyadas, apoyando en los sitios, no trabajar al aire, sino siempre sobre una base. Es que es lo más, es fundamental, más que ir cogiendo práctica y habilidad con el tiempo. Bueno, ya tenemos la pieza casi en su sitio. Sujetamos otra vez con las pinzas metálicas para darle la forma definitiva. Un poquito más de soldadura, un poquito más de estaño. Y listo. Ahí la tenemos doblada y como veis, no nos ha pasado nada con la otra parte, con la otra escuadra que estaba soldada ya. No ha llegado el calor ahí porque hemos usado ese radiador, digamos, ese absorbedor de calor que son las pinzas metálicas, y aparte estamos usando muy poquito tiempo de soldadura porque son soldaduras estrechas, finitas, unas piezas muy chiquititas, ya lo veis en comparación con mi pedazo de dedos. Tengo los dedos como porras. En fin, esa pieza está lista para batalla. Voy a enseñaros cómo soldar otro ángulo de estos, puesto que parecen unas piezas que por su tamaño asustan, porque pueden parecer más difíciles, dado que son tan finitas y tan pequeñas. Imaginaros el tamaño es muy finito, estas pletinas. Bueno, pues vamos a soldarla desde el principio. Tenemos que sujetar dos contrafuertes, dos refuerzos. El primero en escuadra, que es este, que estoy dándole pasta ahora. Pues nada, con toda la tranquilidad del mundo le doy pasta. Le aplico con la jeringuilla la pasta, cojo con las pinzas la pieza que tengo que soldar, la presento en su muesca. Ahí está, la voy presentando en su muesca. Vale. En este tipo de soldaduras, donde tengo que sujetar con las pinzas, pues siempre prefiero limpiar el soldador y tenerlo ya con estaño, como lo tengo aquí. Para que así ya, una vez que yo aplique la pieza en la muesca, lo tengo el estaño caliente en la punta, un puntito y ya está. Acordaros, os he dicho que en este tipo de piezas tan pequeñas que tengo que sujetar con las pinzas, prefiero tener primero el soldador preparado con el estaño, es decir, limpio, cojo el estaño y entonces es cuando apoyo la pieza en su muesca, siempre con el flux dado, para tener el menor tiempo posible, porque aquí la parte débil de la soldadura es la sujeción con las pinzas. Entonces, para tenerlo el menor tiempo posible, que es donde se puede marchar, ya tengo el estaño preparado en el soldador. Yo creo que lo habéis visto con claridad. Es en este tipo donde no tengo la pieza a soldar, no la tengo sujeta. Tengo que sujetarla con las pinzas, digamos, al vuelo. Es preferible estar el menor tiempo posible sujetando con las pinzas. Bien, hemos hecho la primera parte y le hemos hecho el primer doblez. Y ahora, pues sujetamos para hacer la segunda parte de la soldadura y acabar de soldar el refuerzo. Como veis, es lo mismo. Lo tengo ya aquí preparado, lo he sujetado con la puntita de la uña. Y como la soldadura me aguanta, como siempre, la coloco en su muesca correspondiente sin ningún tipo de problema. He hecho flux y una vez que tengo el flux echado, pues lo mismo. Ahora ya ves, como si tengo la pieza sujeta, ahora es cuando preparo el soldador y le echo estaño y todo. Es la diferencia de tener la pieza sujeta, sujetarla con las pinzas. Es un poquito el proceso distinto. Es decir, cuando lo tengo sujeto con las pinzas, ya os he dicho que preparo el soldador antes y luego ya sujeto. En este caso no, en este caso he sujetado primero y luego ya ahora con el soldador. No lo hagáis nunca con los dedos, como lo estoy haciendo yo ahora, lo estoy haciendo mal y lo que me está pasando es que me estoy quemando y por eso no puedo sujetar bien la pieza. No lo hagáis nunca con los dedos, no toméis este ejemplo. No, este es el vídeo de cómo no hacerlo. No sujetéis con los dedos. Utilizar una pinza metálica o una pinza cerámica. En este caso una pinza puede ser cualquiera porque no tengo otra pieza soldada. Pero no lo hagáis con los dedos porque al final lo que acabaréis es quemándoos y no haciendo bien la soldadura. Esto está mal hecho por mi parte, que lo sepáis. Es como no hay que hacerlo.
Aún así voy a conseguir hacer la soldadura bien. Y una vez que la tengo sujeta, pues vamos a hacer la segunda parte de la soldadura. Ahí ya se nos ha quedado en escuadra, bien sujetita la pieza. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues espero que bien y que os haya gustado y que hayáis visto por lo menos unos poquitos ejemplos de cómo se suelda. En el próximo, más todavía. Vamos a seguir viendo ejemplos, digamos, para trabajar con el soldador y con el estaño. Así que, por favor, si os gusta, darle al like y suscribiros a mi canal. Y bueno, pues nada, muchos abrazos de Jota y en el próximo vídeo nos volvemos a ver. Un abrazo. Soldando, me paso el día soldando.